Comienzo de la historia de España desde el punto de la batalla de Guadalete. Hace unos días, hablando con unos jóvenes universitarios, me di cuenta del gran desconocimiento que tienen de la historia de España. Pensé que yo tuve más suerte, pues gracias al profesorado de entonces, supieron enseñarme la historia y la literatura de forma admirable, e incluso me hicieron en alguna manera enamorarme de ella. Por esto he pensado que voy a tratar de enseñarles lo que aportaron las insignes órdenes militares de los calatravos en España y los templarios en tierras palestinas. Debo comenzar explicando, aunque sea brevemente, cómo fue la invasión de los árabes en España, invasión que daría lugar a que durante siglos los cristianos quisieran y fueran reconquistando la península, gracias en gran manera a la labor de las órdenes militares de Alcántara, Santiago, Calatrava y Montesa. Por ello, comienzo situándome en el año 711 con la batalla de Guadalete. Es el nombre con el que se conoce una batalla que, según la historiografía tradicionalmente admitida, basada en crónicas árabes de los siglos X y XI, tuvo lugar en la península ibérica entre el día 19 y el 26 de julio de 711, aunque algunas fuentes señalan que fue el 712, cerca del río Guadalete, en la Bética, y cuyas consecuencias fueron decisivas para el futuro de la península. En la batalla de Guadalete, el rey godo Rodrigo fue derrotado y probablemente perdió la vida a manos de las fuerzas del califato omeya, comandadas por Tarif. La derrota fue tan completa que supuso el final del estado visigodo en la península ibérica. Una de las causas del éxito de la invasión musulmana en la península, y no olvidemos que fue una invasión militar, fue la inestabilidad de la monarquía visigoda, provocada por luchas internas por la sucesión al trono, que mermó el poder militar visigodo y que su rey, Rodrigo, además se encontraba luchando en el norte contra los vascones y tardó 2 semanas en recibir la noticia del ataque, llegando por lo tanto tarde al sur, a la altura de Guadalete, para luchar contra el bereber Tarik, partiendo ya desde una desventaja, unida además a la posterior traición de los partidarios de Bitiza, que abandonaron al ejército visigodo pasándose con sus tropas al bando musulmán. Algunos estudiosos contemporáneos han negado la ubicación tradicional de la batalla y sostuvieron que tuvo lugar entre Medinasidonia y la laguna de la Janda, lo que hizo que en tiempos más recientes se haya conocido también como Batalla de la Laguna de la Janda o del río Barbate. Sin embargo, Sánchez Albornoz, que reconstruyó los hechos a partir de los archivos cristianos y las crónicas árabes, aportó nuevos datos y testimonios que respaldan que Wadi Laka era efectivamente el río Guadalete y que sería cerca de la despoblada ciudad hispano-romana Laka,
acaso el Castrum Caesari Salutariensis, junto a la fuente termal del Cortijo de Casablanca, a 7 kilómetros al sur de Arcos de la Frontera, en la junta de los ríos Guadalete y Majaceite, precisamente donde los antiguos habían situado el encuentro bélico. De acuerdo con las fuentes disponibles, el caudillo Táriq estaba bajo las órdenes de Musa ibn Nusair, gobernador del norte de África, el cual, en connivencia con el conde de Ceuta don Julián, gobernador y vasallo de don Rodrigo, pero con lazos de fidelidad con el anterior rey Bitiza. Tras la muerte de Bitiza comenzó una guerra de sucesión y los omeyas llegaron a la península en apoyo a los hijos de Bitiza, habría planteado la invasión de la península ibérica, facilitándole el cruce del estrecho de Gibraltar en la noche del 27 al 28 de abril del 711. Aunque esto puede no ser más que una adaptación a la realidad de un poema medieval posterior que esgrimía la violación de Florinda la Cava, la hija de don Julián por parte de don Rodrigo, lo cual habría incitado a la traición de éste. En todo caso, está claro que las fuerzas omeyas fueron llamadas por los hijos de Bitiza. Las antiguas crónicas sobrevaloran el número de efectivos de ambos bandos que participaron en dicha batalla. Es muy probable que en la madrugada del 28 de abril del 711 el general omeya Táriq desembarcase en Tarifa unos 7.000 soldados de a pie bereberes, tomando Cartella y posteriormente Algeciras, donde rechazó el ataque de Sancho, sobrino de Rodrigo, que había salido a su encuentro. Poco después recibiría 5.000 refuerzos enviados por el califato. Sumaban pues unos 10.000 bereberes y 2.000 árabes. Mientras todo esto acontecía, el rey visigodo se encontraba en el norte de la península ibérica, combatiendo, como antes dije, a los vascones de Pamplona. La noticia le tarda en llegar 2 o 3 semanas. La crisis que padecía el reino visigodo en aquellos fatídicos momentos, con continuas confabulaciones y guerras fratricidas entre la nobleza para hacerse con el trono, limitaron considerablemente el margen de maniobra de don Rodrigo a la hora de reclutar un ejército con que hacer frente a la invasión, viéndose obligado a aceptar la interesada ayuda de los vitizanos, cuya traición desconocía. Tal como fuere, pudo organizar precipitadamente en Córdoba un ejército que dicen era de 40.000 hombres y partir al encuentro de Táriq. Estimaciones modernas y la lógica dicen que solo eran 2.000 musulmanes y 2.500 visigodos los que participaron en la batalla. El choque tuvo lugar en Wadi Lakka, como antes decía, sitio que algunos historiadores sitúan en los alrededores de Barbate o en la propia Medina Sidonia, según otros que coinciden con la historiografía clásica en el río Guadalete. Durante 2 días ambos bandos se tantean en sangrientas escaramuzas. Una vez empezada la batalla, los hijos de Bitiza, que comandaban los flancos, se separaron del ejército visigodo, dejando a Rodrigo en inferioridad numérica y técnica contra los musulmanes. Al parecer,
Los bereberes, con su caballería ligera y sus ataques rápidos y letales, diezmaron a las rodeadas fuerzas leales al monarca godo tras un duro combate. El caballo de don Rodrigo fue encontrado asaeteado a orillas del río, con lo que se especuló con que el monarca pudo haber escapado, aunque también que su cadáver fue arrastrado por la corriente. La destrucción de la fuerza visigoda ante el engaño de los viticianos, el desconocimiento total del modo de combatir bereberes y la probable muerte de don Rodrigo dejó la puerta abierta a Táriq para apoderarse de Toledo a finales del mismo año, en el 711. El fulminante avance del ejército musulmán vino motivado por el posterior desconcierto en las filas godas, tras la aplastante derrota del ejército real y la muerte del monarca, aumentado por la rápida caída de la capital, lo que evitó la elección de un nuevo rey y el establecimiento de una línea de resistencia. En el devenir que tomaron los hechos, hubo factores importantes que lo propiciaron, como los numerosos descontentos que se unieron a las fuerzas invasoras, encontrando la colaboración de la población ibero-romana, que no tenía derecho a participar en el gobierno, salvo en el de la Iglesia, y que veía en el nuevo invasor un posible aliado contra los germanos. También se habla de la ayuda de la población judía, la cual venía siendo perseguida por la monarquía católica y visigoda, y de gran parte del resto de la población que no opuso resistencia, exasperada por las continuas hambrunas y epidemias y deseosa de una estabilidad política. Musa, receloso de los éxitos de Táriq, decidió intervenir personalmente en el año 712 al mando de un ejército de 18.000 hombres, en su mayoría árabes. Su objetivo era restablecer la autoridad legítima que sólo le competía a él en su calidad de gobernador. La expedición, que tenía como meta Toledo, arranca en Algeciras y continúa por Carmona, Sevilla y Mérida, hasta que en la comarca toledana Táriq y Musa unen sus fuerzas y continúan la ocupación del Valle del Ebro, Asturias y Galicia, sin encontrar apenas resistencia. El hijo de Musa, Abd al-Aziz, entretanto ocupaba el cuadrante suroeste, Málaga, Granada y Murcia, formando el 5 de abril del 713 un pacto con el rey godo Teodomiro, en el que se le sometía a cambio de total autonomía, respetándose a sus súbditos libertades, posesiones y religión. En menos de 3 años desde Guadalete, casi la totalidad de la península está en poder del Islam, y se intenta invadir el resto de Europa a través del reino franco-merovingio. Musa y Táriq fueron llamados para rendir cuentas a Damasco por el califa, y Musa, sin tener facultad para ello, nombró a su hijo gobernador de Andalucía, con el título de Walí, cuyo gobierno estaba orientado al afianzamiento del dominio musulmán. Se ha discutido por parte de algunos historiadores tanto la veracidad como la trascendencia de esta batalla, que bien
podría no haber sido más que un enfrentamiento de pocos centenares de hombres. Es considerado, sin embargo, como desencadenante de la conquista musulmana de la península ibérica, que supondría la desaparición del reino visigodo peninsular.